¡Hey! ¿Cómo están? Bienvenidos. Gracias por estar aquí. Bienvenidos a este canal Crecer, esta lista de reproducción de conciencia cósmica. Estamos en tiempos de creer en el ser, de creer en esa existencia espiritual, física, mental, cósmica, todo lo que somos a nivel energía, a nivel vibración, a nivel Dios, a nivel conciencia. Y pues bienvenido, mi nombre es Kamja Valera, soy coach en manifestación del ser. El día de hoy vamos a tener este taller de autosanación y autoconocimiento titulado Sanación del Karma Familiar. Y pues bueno, para entrar en materia, vamos a reflexionar sobre esta acción del perdón. ¿Qué significa el perdón? ¿Qué representa el perdón? Y pues bueno, en definición, perdonar significa diferentes cosas para distintas personas, pero en lo general lo que implica es una decisión intencionada para dejar atrás algún resentimiento o una emoción de ira, algo que nos engancha emocionalmente con otra persona o con otra situación que estuvo fuera de nuestro control en su momento. Es posible que estas acciones que nos causaron dolor, que nos causaron un daño, que nos dejaron una huella a nivel emocional, no sea algo que podamos borrar definitivamente. Sin embargo, cuando nosotros nos esforzamos por perdonar, lo que logramos es disminuir esa influencia que tiene esta acción sobre nosotros mismos. En realidad, el acto del perdón es algo más que entregarle una liberación a otra persona, a otro ser o a otra circunstancia. El acto de perdonar lo que refleja es una liberación en nosotros mismos. Lo que nos lleva a entender un poquito a nivel energético lo que significa el karma o por qué vamos a empezar a involucrar este tema de perdonar, de liberar y lo que representa el karma. Bueno, el karma significa acción o energía trascendente que se deriva de los actos, palabras y pensamientos de las personas. El karma es como el resumen ejecutivo de la ley universal, que significa que para esta ley que se vive a nivel universal, quiere decir que aplica en todo el universo, que para toda acción hay una reacción. Y el karma es la fuerza equivalente que va en dirección opuesta. Esto quiere decir que el karma es todo aquello que nosotros a nivel acto, palabras o pensamientos que expresamos externamente, que accionamos externamente, que generamos externamente, va a volver a nosotros en forma de karma. Siempre existirá como un pequeño tax, por decirlo así, un impuesto que hay que pagar por las acciones, pensamientos y palabras que hemos realizado a lo largo de nuestra vida, ya sea en esta vida o en otras vidas, que esa es la parte interesante sobre el karma. Lo que nos lleva a la siguiente información sobre el karma familiar. El karma familiar es aquel karma proveniente de nuestro propio linaje, padres, abuelos, bisabuelos, porque cargamos como hasta un tercer nivel, ¿sí? Todo este linaje ancestral. Por lo general, las personas que están espiritualmente más desarrolladas en la familia son las que poseen este karma familiar, generando situaciones que se repiten de generación en generación, imposibilitando nuestro propio avance. ¿Qué quiere decir esta información brevemente? Si al final del día nosotros en nuestras diferentes vidas hemos estado generando karmas y cada uno de nosotros es un personaje en este juego al que le llamamos vida, venimos a recrear de forma constante experiencias, situaciones, emociones, procesos,
para alcanzar una elevación espiritual a nivel familiar, porque todos nos vamos escogiendo en el mismo grupo de partidarios en el juego, a nivel familiar vamos dejando en ese linaje esa huella kármica de situaciones o cosas, emociones que no se han logrado transmutar, que no se han logrado trascender, que no se han logrado, elevar para que el juego sea diferente en las próximas generaciones. No voy a entrar ahorita en detalles sobre la rueda del karma, la rueda del samsara, que si las intervenciones, porque yo sé que muchos de los que están aquí ya tienen idea, y si no la tienen, la van a empezar a tener, sobre la ascensión a quinta dimensión, lo que es ser un ser cristal, lo que es estar transformando toda tu energía para elevar tu vibración, etc. Me quiero ir como a grandes rasgos y tratar de darte la información más concreta referente a esto. El karma como tal no se puede eliminar de un proceso de experiencia porque el karma es esa cola de energía que nosotros vamos dejando en nuestras experiencias. A nivel espiritual, este karma de alguna manera se tiene que ir transformando y transformando, porque recuerda que la energía, que esta es una ley de la física, la energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma. De la misma manera, el karma, lo que nosotros vamos haciendo es irlo transformando en dharma. Hay trucos para no generar karma. Sin embargo, nuestra tarea evolutiva a nivel espiritual va más de la mano en comprender cómo funciona para ir jugando un juego más ligero conforme vamos avanzando en nuestra evolución espiritual. Entonces, el karma familiar definitivamente es como esta herencia a nivel energético, a nivel patrones de conciencia, a nivel patrones de comportamiento, a nivel patrones de pensamiento, para que generación con generación, digamos que vamos entrando en esta saga de la película, donde vamos haciendo la versión 1, la versión 2 y hasta la versión 3 de ciertos procesos para entrar en ese rol en el cual de antemano ya sabemos un poco cómo va a estar el panorama y le entramos a jugar para transformar ese karma en dharma, que es la experiencia positiva de la energía, ¿no? Cuando hablamos del karma, estamos hablando de acciones que son como retroactivas, que van muy de la mano del miedo, y cuando hablamos de dharma, pues son las acciones que van más del lado de la expansión, del amor, lo que va haciendo que la energía se expanda, crezca y por consecuencia la experiencia de la vida sea más libre, esté con un avance más fluido. Por eso no es de extrañar también que en muchas familias se vean diferentes tipos de problemas o de situaciones que en su propia película tienen que sortear, ya sea a nivel económico, a nivel emocional, a nivel pareja, a nivel conciencia, a nivel material. El juego es vasto, así es que tenemos para echarle para adelante. El punto aquí es que digamos que la persona que está más preparada y que elige entrar al juego para desquitar ese karma, para entrar en la depuración, pues obviamente al llegar al juego no se acuerda de nada. Y por lo general tiende a ser el personaje de la película, que es como, por ponerlo así, el salvador, ¿no? El que logra quitar ciertas cargas emocionales, energéticas, y con esa sanación hace que todo el árbol genealógico sane también. Entonces, ¿por qué es importante? Preocuparnos no, pero ocuparnos de ello sí, porque si tú estás en este proceso de despertar de conciencia espiritual, entre más clara tengas la información, entre más claras te sepas las reglas del juego, entre más estés involucrado en cómo crear tu realidad y vivir la experiencia de una manera más armónica, más feliz, más placentera, más sencilla, más libre, por consecuencia, tu linaje o todo lo que tú dejes como legado para la humanidad va a ser un granito más de arena para sembrar
nuevas experiencias y que todos los que están entrando de nuevo al juego puedan vivir una vida más armoniosa. Porque quiero que sepas que lo que elegimos venir a jugar en esta 3D ha sido uno de los juegos más densos que se han proyectado en planetas como este. Ok, entonces, lo que no se pagó en una generación se paga en la siguiente, pues sí, podamos verlo de la siguiente manera. Todas las personas cuando nacemos puros, pero a medida que nuestro crecimiento también crece nuestro ego. Venimos como un alma pura en este envase tan precioso, tan todo, y vamos creciendo y el personaje que somos también va creciendo, también va creciendo nuestro ego. Por lo que aprendemos a mentir, a criticar, a juzgar, a tener celos, a robar, a desearle la muerte a alguien más y etc., etc. Esto a la vez origina que comencemos a sentir dolor, miedos y retrocesos emocionales. Nuestra esencia espiritual se empieza a teñir un poco y va perdiendo como su pureza. Ya no somos tan inocentes, ya no somos tan amorosos, ya no somos tan compasivos. De hecho, a medida que va avanzando la experiencia, si se va volviendo cada vez más densa, es un poco más y más difícil regresar a esa sensación de libertad del ser, ¿no? No vivimos tanto en el amor, vivimos más bien en el miedo. Por lo que todas esas energías y sentimientos que no son sanados, lo que va a suceder es que nuestros descendientes lo van a absorber y se va a traspasar toda esa información, perjudicando las posibilidades de que nuestros futuros hijos, nuestros futuros nietos tengan una vida plena y armoniosa. De hecho, se dice que esto es un dato que no te puedo corroborar en cuanto a edades. No sé no recuerdo, mejor dicho, a partir de qué edad la madre o el padre, si no logran como cumplir con el proceso de lo que venían a transformar, no es que se lo llevan, es que lo heredan, así como nos pueden heredar una deuda económica o nos pueden heredar una deuda de dinero que te ayude a salir adelante, te puede heredar el patrón de conducta. Por eso llega una edad en la que nosotros como hijos asumimos los papeles negativos de nuestros progenitores, porque si ellos no se pudieron hacer cargo, nos vamos a tener que hacer cargo nosotros. Por lo que lo ideal es que si tú tienes hijos, empieces a chambearle, a desintoxicar ese karma, a hacer sanación de patrones de conducta, liberarte, echarle muchas ganitas para que no le toque a tus hijos cargar con todas esas energías. Entonces, ponemos un ejemplo. Supongamos que tu abuela fue una persona muy amable y muy buena con todos, pero eso de alguna manera desencadenó que muchos de su familia abusaran de ella, abusaran de sus buenas intenciones. Y al final ella, en lugar de recibir amor, recibió maltratos que no se merecía, abuso, etc. Pese a eso, la abuela decide simplemente soportarlo, callarlo, sacrificar su bienestar y su tranquilidad para no generar conflicto, no poner límites, no hacer que la familia se rompa, que era muy común o es muy común en los matriarcados, ¿no? O en los lugares en donde la mujer no tiene voz. Entonces, todo ese evitar conflicto para que los demás no salten en descontento, lejos de hacer una armonía, toda esa energía de sacrificio que vivió la abuela en su momento, la va a pasar a sus hijos, ¿sí? Y entre ellos hijos va a estar tu madre. Todo esto va a desencadenar y seguir multiplicando comportamientos rebeldes por parte ahora de los hijos, con muy altas posibilidades de repetir la misma historia. Tal vez a la inversa. Si la abuela fue abusada, la madre se puede volver abusiva o abusadora. ¿Sí me explico? Entonces, todas estas tradiciones, toda esta información, toda esta energía se transmite de los padres a los hijos, de la misma forma en que lo hace
algo que está oprimido o que está perpetuando o está manteniendo la conciencia a muy bajo nivel. Por eso se dice que lo que no se paga en esta generación, se paga en la siguiente, porque las energías de nuestros antepasados se impregnan tanto en nosotros que a través de las acciones que realizamos, ya sea por resentimiento, por falta de amor, por rencor, por falta de conciencia, entre otros temas, se van a multiplicar. Incluso si tú puedes echarte un clavado a tu árbol genealógico, que yo te recomiendo que si estás tomando este taller ahora, empieces a buscar información, en primer lugar, de tus padres, cómo fue su infancia, cómo los educaron, si estuvieron tus abuelos presentes, tanto de la parte materna como de la parte paterna, cómo es la historia de los abuelos y cómo fue la historia de los bisabuelos. Para que puedas completar todo este taller hay que hacer un análisis al menos hasta esa tercera generación. Y si no puedes llegar a una información muy arriba, porque tendemos a venir, sobre todo todos los que estamos jugando el juego ahorita, como generaciones de entre 60, 70 y los 80, a venir de familias muy disfuncionales, en donde si no es que estaba uno de los dos padres ausentes, estaban los dos y luego fuimos criados por la abuela, etcétera, etcétera. Entonces, hazte un clavado a toda esta información, trata de escribir la novela con mucho ojo objetivo, ojo clínico, tratando de sustraer la información más trascendental, la que marca, la que sientes como una cachetada o como un puñetazo en el estómago. Sobre todo si te enteras o empiezas a escarbar y te das cuenta que hay secretillos en la familia, todos esos secretos son los bloqueos kármicos que probablemente tú estés viviendo ahora, a nivel sexual, a nivel dinero, falta de autoestima, etc. Lo vamos a ir viendo conforme avance esta información. Pero lo importante es que identifiques los abusos, identifiques inclusive también las bendiciones que se pudieron dar y que tal vez no culminaron. Y si sí culminaron, ¿quién fue la cabeza de esa familia que fue punta de lanza para abrir camino a todos los demás? Toda la información que arroje esta investigación te va a ayudar mucho a saber quién eres tú, a qué vienes, qué es lo que tienes que sanar, qué es lo que tienes que empujar, qué es lo que tienes que concretar a nivel linaje familiar. Y con eso te vas a dar cuenta cómo muchas de las cosas que tal vez están desordenadas externamente es porque se viene repitiendo un patrón de conducta de forma constante en tu familia. Entonces, te pido por favor que hagas esto escrito, te tomes un tiempo. Si puedes ponerle pause a la información de este video, está súper bien. Y si no, no te preocupes, hazlo y después te regresas. ¿Ok? Bueno, entonces, pues sí, venimos arrastrando todo esto y esto es importante como sanarlo precisamente para evitar seguirlo heredando. Y justo a lo que iba con esta información es que te puedes dar cuenta inclusive que si ha habido, que independientemente hemos elegido momentos de mucha crisis para nacer en este juego, pero sí ha habido una constante en cuanto a, por ejemplo, pobreza. Es muy común que esa lealtad ante la pobreza se mantenga hasta que llega uno y dice, no, basta. Yo, al menos tal vez yo no pueda, pero yo voy a hacer que mis hijos estudien, sepan, aprenden y voy a dedicarme a trabajar muy fuerte para darles las herramientas que necesitan, que yo no tuve, que no tuvo mi padre, que no tuvo mi abuelo, pero yo necesito, quiero y requiero cambiar eso. Ese es el despertar de conciencia espiritual a nivel energético familiar para romper con karmas. Entonces, búscate esa información, haz ese análisis y ve escribiendo las palabras claves de todo lo que descubras. Ahora, entonces, ¿cómo nos deshacemos de ese karma familiar? Pues bueno, a veces puede resultar complicado si se desconoce de dónde proviene tanta alteración.
Sin embargo, si se trabaja desde el ser consciente y desde la mente, es posible empezar a soltarlos, teniendo en cuenta que cada ser humano es creador de su libertad y dueño de sus propias acciones. Es importante resaltar que nadie está condenado a repetir la misma historia que otros. Simplemente estos actos en sí mismos deben tomarse como experiencias de vida que sirven incluso para solidificar patrones de conducta propios y no caer en estos karmas. Por eso la información es importante. Recuerda que si de alguna manera lo puedes ver por fuera, lo puedes traer a este campo material y poder tener como todas tus piezas presentes aquí, con mapas conceptuales, con texto, con información, también a ti te va a ser más fácil poder empezar a sacar todo aquello que vienes cargando que ni siquiera es tuyo. Voy a dejar una segunda sección para continuar con este video. Denme un minutín. Bueno, siguiente. Es muy probable que en tu familia, como ves aquí el árbol genealógico, te pones a ti en el centro, empieza a ver a mamá, papá, abuela, abuelo, bisabuelos, etcétera. Pero yo creo que en todos, si no es que la mayoría que estamos en este juego ahorita, nos hemos topado o nos vamos a topar con que la información que recibamos va a ir muy de la mano del abuso psicológico, del abuso sexual, del abuso económico, del abuso físico y del abuso emocional. El que tú aterrices toda esta información a nivel árbol genealógico te va a dar un panorama de cómo realmente la vida que estás viviendo ahora no es para nada difícil en comparación de lo que a nuestros ancestros, sobre todo a nivel abuelos y bisabuelos, les tocó vivir, porque ellos vienen de una caída de conciencia muy grande en la cual la parte espiritual, la parte de amor, la parte de armonía, la parte de conciencia, la parte de toda esta información a nivel yo superior, energético, vibracional, metafísico, todo lo que tal vez en este momento de tu vida estás empezando a despertar, ellos no lo tuvieron tan al alcance. Vienen de una época muy oscura de la humanidad en donde todo estaba escondido, transgiversado, mal visto, juzgado, polarizado. Entonces todo era o claro o oscuro. Y si era claro, si estaba cerca de la luz, cerca de Dios, estaba manipulado y estaba mal utilizado. Y si era oscuro, era muy oscuro, ¿no? Entonces, esta ausencia de luz, esta ausencia de guía, esta ausencia de amor de Dios, de cobijo, de sabiduría, de despertar, ellos no lo experimentaron. Por el contrario, la mayoría de nuestros abuelos y bisabuelos y hasta tatarabuelos fueron personas o personajes que estuvieron experimentando todos estos abusos y toda esta carencia, ¿sí? Entonces, todo lo que tú encuentres, que tú sientas que está bloqueado, es al final parte de la herencia de las heridas de la infancia, ¿sí? Que son 7 las principales heridas de la infancia y entre ellas está, o más bien las vamos a ver todas ahorita, al menos por encimita, si quieres tomarle pause y tomar nota, pero está el miedo al abandono, el miedo al rechazo, el miedo a la humillación, la traición o el miedo a confiar, la injusticia, el miedo al compromiso y desprecio hacia las demás personas. El miedo al abandono, pues prácticamente yo creo que todos en nuestra primera infancia lo vivimos porque pues a muy corta edad las mamás de nuestra generación fueron educadas para desprenderse de los hijos, mandarlos de inmediato a la escuela,
tener que trabajar, cosas que todavía seguimos experimentando en esta realidad. El rechazo, pues es toda esta situación con la cual, con ese afán de crear hijos independientes, estamos constantemente descalificando su esencia, su forma de ser, el cómo deben comportarse, etcétera, ¿no? Entonces, esta herida es muy profunda porque genera en nuestro interior todo lo que nosotros consideramos que no es bueno de nosotros mismos. Todas nuestras cualidades tienden a convertirse en nuestros peores defectos por esta herida del rechazo. La humillación. Creo que la mayoría de nosotros crecimos con la chancla o con verdaderos castigos en los cuales se veía pues esta huella humillante en donde se nos calificaba, se nos avergonzaba y no había reparo para meternos un buen pellizco o callarnos la boca en la calle, ¿no? El niño, de hecho, si eres de la generación de los 80s, un poco los 90s, el niño no tenía tanto derecho a expresarse. Era un niño totalmente separado de los adultos. Entonces, imagínate las brechas generacionales que hay y cómo hemos venido heredando y heredando y heredando estas heridas de la infancia. Y si bien no nacimos para ser padres perfectos, sí podemos ser padres conscientes, que es lo que nos toca empezar a revertir a todos los que estamos en el juego de la vida hoy por hoy. La traición o miedo a confiar. ¿Cuántas veces pues no vimos o experimentamos ese dolor, esa no conciencia, ¿no? De te prometo y no te cumplo, pero también te prometo o también solo estoy como premiándote y estoy sobornándote y estoy manipulándote para que como niño hagas lo que yo como adulto quiero, ¿no? Y no logras tener como un lazo verdadero, sobre todo tal vez con tus padres o con alguno de los dos, por esta necesidad del adulto de querer manipular las cosas a su versión para poder salirse con el objetivo, con el simple hecho de decir, si te bañas te doy esto, y luego lo hacen si no se lo das. Son muchas las pequeñas, ¿cómo se puede decir? Desasociaciones que existen con la educación en estos niveles. Pero hoy por hoy nosotros, al menos yo como madre a mis 42, soy consciente. Y a lo mejor padres más jóvenes que yo están empapados en crianzas muchísimo más de conciencia más elevada, pero nuestros padres traían sus conflictos y en los 80s eran conflictos bastante elevados a nivel económico, estabilidad emocional, los primeros divorcios, rupturas familiares, un montón de cosas que existían en esas épocas, ¿no? El tema de las drogas y el alcohol como una herramienta de desahogo social. Entonces, la confianza de nosotros, de esas generaciones, se vio traicionada de forma constante. La injusticia, que es la típica herida en la cual a las niñas se nos cría de una manera y a los hombres de otra manera. La mujer o la niña, sobre todo si estamos hablando de países de Latinoamérica hasta la fecha, tiene más carga a nivel hogar que un hombre en casa, ¿sí? No estoy generalizando, no estoy diciendo que todo sea así, sin embargo, es un poco lo que todavía se vive en muchos países, en muchas casas, en muchos hogares, ¿no? Esa polaridad injusta o con el hermano mayor que tiene que cuidar a los pequeños, eso es las injusticias y las heridas de la infancia. Y estoy tocando temas que están como muy internos en el hogar, porque también todas estas heridas se van a ver un poco aumentadas o se van a ver fragmentadas o se van a ver más oscuras si ya fuera del entorno familiar a nivel social, escolar, se sufre de otro tipo de ataques a nivel emocional. Entonces, todas estas heridas de la infancia son heridas que nuestros abuelos cargaron, que nuestros padres cargaron, que cargaron nuestros bisabuelos,
porque en su inconsciencia solo fueron repitiendo y repitiendo y repitiendo lo que creían que era mejor del anterior, ¿no? O sea, a lo mejor teníamos, o en la historia familiar viene un bisabuelo que era alcohólico y golpeador, y el hijo que ve eso trata de no repetirlo, pero el abuelo que trata de no repetirlo ya como padre de tu padre, sí es un padre que abusa verbalmente, tal vez ya no pega, pero sí abusa verbalmente, ¿sí me explico? Y tu padre que viene a criarte a ti se vuelve totalmente pasivo porque no sabe cómo ser, y al final todo eso también genera una herida, ¿sí me explico? Entonces, cada uno en su linaje y en su proceso, desde su inconsciencia, trató de experimentar o de vivir o de crear esta vida familiar, más que desde su expansión de amor, desde sus carencias de amor. Por lo que todos sí o sí de alguna manera recibimos karmáticamente patrones, y patrones energéticos, patrones mentales, patrones emocionales de inconsciencia, ¿ok? Miedo al compromiso, que es la herida la cual se gesta también en la infancia, en donde cuando hemos establecido un vínculo muy grande con algún miembro de la familia y este repentinamente se ve interrumpido, llámese por muerte, por divorcio, por abandono, también genera un miedo al compromiso, que también el miedo al compromiso es derivado de las demás heridas. Y el último, que sería el desprecio a los demás, es esta combinación de todas las heridas de la infancia que se adopta con actitudes o conductas antisociales, ¿no? Es la típica persona que de adulta, al haber sido maltratada o vulnerada, sin haber tenido como esos referentes afectivos óptimos que le permitieran desarrollarse en amor y en armonía, va a crear desprecio y va a crear como una aberración ante los demás. Genera estas emociones depredadoras, narcisistas, y pues que son como muy dañinas con la intención de vaciar ese daño y buscar quién puede ser la víctima, donde alguien más pueda pagar todo el sufrimiento que se haya generado en la infancia. Y pues bueno, poder identificar las heridas tanto en nosotros como en nuestros familiares, lo que nos va a ayudar es permitirnos comprender que todos venimos cargados de esta información errónea. Sobre todo lo que representa verdaderamente el amor y la libertad que se experimenta cuando logramos ver a través de la conciencia de Dios. Nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos no estaban con esta información de conciencia espiritual. Tenían dogmas religiosos, tenían dogmas en donde, pues sí, si eras bueno te iba bien, si eras malo eras culpable, eras pecador, y al final del día vivían en una polaridad espiritual también, en una espiritualidad condicionada y no armoniosa. Cuando hablamos de ver la vida a través de la conciencia de Dios, hablamos de ver la vida desde el amor. Y si no comprendemos a Dios, no podemos comprender la conciencia. Si no podemos comprender la conciencia, no podemos comprender el amor. Y si no comprendemos el amor, no podemos comprender la vida. Entonces, hemos venido cargando una serie de situaciones que, si bien nadie tenía la culpa de vivirlas, estamos en el juego para experimentar el vivirlas, el comprenderlas y el transformarlas. Esta reflexión me encanta porque a veces creemos que estamos aquí por casualidad, porque somos un accidente biológico, ¿verdad? Porque pues es el propósito del ser humano es nacer, crecer, reproducirse y morir, y ahí se acabó. Pero date cuenta que para poder estar en el aquí y ahora, en este planeta, necesitamos de 4 padres, 4 abuelos, 8 bisabuelos, 16 tatarabuelos, 32 chosnos, 64 pentabuelos, 128 exabuelos, 256 heptabuelos, 512 octabuelos,
1024 nonabuelos, 2048 decaabuelos. Solamente para las dos últimas generaciones, o sea, estamos hablando dos últimas, fueron necesarios 4094 ancestros para que pudieras estar aquí hoy. Hablando en tiempo, 300 años antes de que tú nacieras, todas esas personas habitaron el mundo para traerte aquí. Entonces, piensa por un instante, ¿cuántas luchas, cuántas guerras, cuánta hambre, cuántas dificultades? Pero también pregúntate, ¿cuánto amor, cuánto cariño, cuántas alegrías, cuánta esperanza, cuántas fuerza tuvieron que vivir todos estos antepasados para que tú puedas estar vivo? Nosotros solo existimos gracias a que todos y cada uno de ellos pasaron por aquí. Por lo que vamos a mandar mucho amor y mucha gratitud, pues sin ellos no tendríamos la felicidad de conocer lo que es la vida.